Estimada secretaria, si hay cuenta, por favor. Sí, presidente, solo lo reemplazo para la sesión de hoy. El diputado Felipe Donoso reemplaza al diputado Guillermo Ramírez y la diputada señora Consuelo Veloso a la diputada señora Camila Rojas. Lo otro, presidente, es necesario saber si renovaron la urgencia, por favor, porque le venció, está sin urgencia este proyecto y por lo tanto es importante para los efectos de si podemos sesionar para verlo con la sala. Está bien, a lo mejor no va a ser necesario porque la sala empieza a las 10, pero subsecretaria, Sí. se renovó la urgencia, Por ¿cierto? su No tengo duda. intermedio, por su intermedio, presidente, saludar a los diputados presentes, a los miembros de la Secretaría, agradecer como siempre la buena disposición de esta comisión para atender la solicitud del Ejecutivo y poder ver los cambios hechos en el Senado. Tal como lo dice la secretaria, ustedes saben que las urgencias vencen, digamos, de una Cámara a otra. Hoy día la cuenta se da la discusión inmediata sin perjuicio de hecho. Recordar que los comités ayer acordaron que se podía sesionar, digamos, más allá que no se hubiera dado cuenta del informe y de la urgencia Igual respectiva. existe ese acuerdo. Gracias, subsecretaria. Colegas, mire, en varios. Nosotros hoy día tenemos, creo que tres instituciones que venían o vienen a exponer, pero les quiero proponer lo siguiente. No sabemos a qué hora va a terminar la sala. O sea, porque es hasta total despacho. Y dado el debate que hubo en el Senado, y dado que aquí más de un diputado va a pedir votación separada. No, estoy mirando donde yo sé que va a ir la votación separada. Más de un diputado en todo su legítimo derecho a pedir votación separada, en fin, yo creo que el debate es probable que llegue fácilmente a las 3 4 de la tarde, ¿ah? Y no podamos nosotros estar acá, o sea, no tengo duda que vamos a terminar un poquito más tarde de las 3 de las 4 esto que parte hoy día a las 12 porque aquí terminamos a las 11 de ahí va el informe de la comisión, y me imagino que a las 12 comenzamos a debatir el proyecto. Entonces, va a ser muy difícil. Entonces, yo suspendería, si le parece, lo de la tarde hoy día, y así hacemos que arrancamos de nuevo el lunes con los invitados. ¿Habría acuerdo para aquello? Bien, acordado. Entonces, Sí. estimadísimo diputado. El otro punto, sí, el que quiera. Sí, presidente, dado que nosotros estamos trabajando incluso los días jueves, mañana tenemos nosotros una larga sesión de la subcomisión cuarta, y entiendo que las otras también están en lo mismo. Yo quisiera proponer, presidente, que suspendiéramos la sesión extraordinaria los lunes. A nosotros, particularmente a mí, me cuesta mucho llegar los lunes. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Yo tengo problemas de avión y normalmente los aviones no salen en la mañana por un problema de neblina, digamos. Y por tanto me tengo que venir en auto y no alcanzo a llegar a las sesiones y me carga llegar atrasado. Entonces yo quisiera por lo menos solicitar en esta oportunidad en que vamos a discutir el presupuesto, además, en el mes de octubre y noviembre, que las sesiones de los días lunes las pudiésemos, o al menos durante este periodo, llevar a jueves. Sí, sí. Hagamos, yo entiendo, de hecho también yo voy a estar mañana acá porque se ven los gobiernos regionales, que tema suyo y tema mío y de todos nosotros que estamos desde toda la vida metidos en esto. Mire, tenemos varias sesiones con instituciones pendientes y que la estábamos tratando de resolver un día lunes. Entonces, déjeme dejar este lunes que viene para invitar, y como la discusión presupuestaria comienza la semana subsiguiente, veamos entonces su petición, estimado colega. Estaba el presidente de la subcomisión cuarta, tenemos otra vez miércoles y jueves nuevamente, y la tenemos Mm, pendiente. Entonces, es en estos días, esta semana es cuando estamos más complicados. sí. No, déjeme verlo porque la verdad es que de verdad, no puedo, tengo que ver el calendario de lo que está, y, y vamos a, por lo menos la vamos a recoger, está recogida, y déjeme ver cómo podemos hacerlo, ¿ya? ¿Alguna otra palabra en varios, en lo de la cuenta? Nada, ¿no? Bien, entonces, con el objeto de pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Programa Social y la Responsabilidad Fiscal. Tenemos como invitado al ministro don Mario Marcel Cuyel, pero también está nuestra subsecretaria, ambas subsecretarias,
le vamos a ofrecer la palabra para comenzar a adelantar la presentación, que tiene que ver con las diferencias que hubo en el Senado con respecto a la discusión que tuvimos acá en la Cámara. Subsecretaria, muy buenos días, bienvenida. Bueno, primero que nada, saludar a los diputados presentes en la comisión y agradecer la disposición para sesionar hoy temprano y tener la posibilidad de mostrar cómo ha ido avanzando el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias en sus distintas etapas del trámite. Ustedes conocen y saben que este proyecto es parte, ¿no es cierto?, del pacto fiscal conocido, o el Pacto por el Crecimiento Económico, Bienestar Social y Responsabilidad Fiscal, y es una, por supuesto, de las iniciativas que forman parte de ese pacto en lo que tiene que ver con fiscalización y cumplimiento de obligaciones tributarias. En particular, este es un proyecto que lo discutimos, por supuesto, en marzo acá con bastante detalle en todas las normas de evasión, planificación tributaria agresiva y, por supuesto, también todo el trabajo con la informalidad y también con apoyar a quienes, por desconocimiento de normas y regulaciones, no hacen su declaración adecuadamente. Importante destacar que este proyecto incorpora recursos del orden de 1,5% del PIB y en particular para el presupuesto 2025, proyecto de ley que ya se debe presentar el próximo lunes 30 de septiembre. En particular, este proyecto para el próximo año incorpora recursos del orden del 0,4% del PIB, 1.200 millones de dólares. Por lo mismo, para nosotros la importancia, no sé si puedes avanzar a par de láminas más, la importancia de que este proyecto haya sido tratado con la importancia en este tercer trámite y la oportunidad de explicar aquellos cambios, porque en particular con los recursos que se aprueben, además de contemplar el aumento de la PGU, en particular para el presupuesto, para el proyecto de ley de presupuesto 2025, de aprobarse esta iniciativa el día de hoy, en su tercer trámite vamos a poder incorporar esos recursos en lo que se presenta el día lunes 30 de septiembre, en particular todo lo que tiene que ver con em, seguridad. ¿Ah? Y por supuesto que cuando se presente el presupuesto 2025, si esta Cámara tiene a bien aprobar este proyecto, vamos a poder dar el detalle de cómo están incorporados esos recursos en el presupuesto 2025. No me quiero detener grandemente en la presentación que me imagino, ustedes comprenderán que ayer terminamos tarde, así que estamos procesando para que la puedan tener también impresa. Hay 7 ejes del proyecto, nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. Esto ha sido bien vital en la discusión y como vamos a ver más adelante, no hay cambios, sino que perfeccionamientos puntuales en relación a la Defensoría, que por supuesto es clave en el apoyo a las pymes en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Regulación de obligaciones tributarias, fortalecimiento de los organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad son algunos de los ejes. Son 7 ejes que, por supuesto, de mayor importancia también está lo de modernización de la administración tributaria, el control de la informalidad, delitos tributarios, planificación tributaria agresiva, elusión, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, también con evasión. Pero sin ir a ese detalle, porque por supuesto lo vimos en esta comisión, me quiero detener para poder explicar los cambios. En el primer trámite que tuvimos aquí en la Cámara de Diputados, como ustedes lo saben, en esta comisión se conformó una mesa con sus asesores y asesoras que permitió que la mayoría de las normas del proyecto fueran aprobadas con amplia mayoría. De hecho, la votación general en la sala tuvo 120 votos a favor. En el momento del despacho, en este primer trámite, quedaron algunas inconsistencias en a lo menos 3 materias. Una, que era el perfeccionamiento de las materias de gobernanza del Servicio de Impuesto Interno, especialmente en el ejercicio de ciertas atribuciones tratándose de casos relevantes. Eso, por supuesto, que se ahondó en el segundo trámite en el Senado y voy a explicar a continuación cuáles fueron los cambios. Procedimiento en la aplicación de la norma general antilusión, que también hay cambios y donde a nuestro entender permitió perfeccionar el procedimiento para la adecuada aplicación de la norma.
y el procedimiento de oposición del contribuyente para el levantamiento del secreto bancario en el régimen general, puesto que se rechazaron las modificaciones en la sala de la Cámara, lo que dejaría al contribuyente en una posición más desfavorable incluso. Eso también se trabajó en el Senado. En el Senado, al igual que como se hizo aquí en esta Comisión de Hacienda, se conformó una mesa de asesores de los senadores integrantes de la comisión que tuvo a la vista la totalidad de las modificaciones contenidas en el proyecto de ley. De ellas se realizó el análisis con mayor o menor detalle de 160 artículos, de los cuales 143 corresponden a normas aprobadas en la Cámara de Diputadas y 18 de diputados y diputadas y 18 artículos nuevos que finalmente se incorporaron al proyecto de ley. Como resultado de este trabajo, el Ejecutivo presentó 67 indicaciones, de las cuales fueron aprobadas con amplia mayoría, 57 de ellas de manera unánime y solo una de ellas fue rechazada en la comisión. Entre las materias aprobadas por la Cámara, solo fue eliminada a propuesta del Ejecutivo la modificación al artículo 27 bis de la ley del IVA, que como lo vamos a explicar más adelante, consideramos que al tratarse también en materias que tienen que ver con incentivo a la inversión, son perfectamente abordables en el proyecto de renta que vamos a presentar prontamente. Mientras que la comisión rechazó, me refiero en el Senado, las modificaciones a la ley de impuesto a la herencia y donaciones que no tenían indicaciones, votación que fue ratificada ayer en la sala. ¿Cuáles son las materias que no sufrieron cambio en el segundo trámite? Todo lo que tiene que ver con la fiscalización de grupos empresariales, multijurisdicción, procedimiento de fiscalización, creación de sostenibilidad tributaria, término de giro simplificado, posibilidad de establecer trazabilidad en comercio de bienes, delitos tributarios salvo precisiones de textos, nueva norma sobre colaboración sustancial, creación de medidas prejudiciales, ampliación de medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuesto Interno, nueva política de determinación de intereses, esto a propósito, ¿no es cierto?, de los convenios que fija, de pago que fija la tesorería, la modificación al procedimiento ante tribunales tributarios y aduaneros para hacerlos más adecuados y expedictos, salvo lo que tiene que ver con la energía, que por supuesto lo voy a explicar a continuación, procedimientos de cobranza ante la Tesorería General y la declaración de incobrabilidad, estas materias que fueron ampliamente trabajadas con los distintos gremios de las pymes, modificación al impuesto al lujo, salvo un ajuste a los bienes exentos, en particular los veleros, procedimiento de notificaciones ante el Servicio de Impuesto Interno, aduana y tesorería, modificación a normas sobre precios de transferencia, modificación a la definición de regímenes tributarios preferenciales, en particular los paraísos fiscales, modificación a normas sobre impuesto a la renta en venta indirecta a entidades con domicilio en Chile, IVA en compra a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile, normas de fortalecimiento de la DEDECON, esto es lo que señalaba que solo se agregó la rendición de cuentas del defensor ante el Senado, fortalecimiento institucional del Servicio de Impuesto Interno, Aduana, TGR y DEDECON, normas sobre declaración de incobrabilidad de las deudas de más de 10 años, que también fue trabajado importantemente con los gremios de las pymes, normas sobre repartición de capitales y normas sobre término anticipado de juicio. Como ustedes pueden revisar de esta, que lo hice muy rápido, pero cada una de ellas son normas bien importantes, son 24 ámbitos que no sufrieron ningún tipo de cambio en el segundo trámite. ¿Cuáles son aquellas materias donde se realizaron modificaciones? La primera es la norma general antiilusión. Recordar que en la Cámara se aprobaron las normas sustantivas, pero se rechazó el procedimiento administrativo. Por tanto, en el Senado se introdujeron ajustes a la norma sustantiva sin alterar el fondo de las modificaciones. Se mejora el procedimiento en su etapa administrativa y judicial y se elimina el consejo externo que opinaba sobre la energía. Esto porque
la NGA quedó regulada de forma coherente y sin vacíos en procedimiento, pero con sede judicial. Ese consejo externo se entendía cumplía una función cuando era en sede administrativa, pero además era un órgano que era externo a la administración propia del Servicio de Impuesto Interno. Nosotros consideramos que el que quede en sede judicial, pero con un procedimiento perfeccionado, sin vacíos, sin lugar a duda es mejor porque además establecimos normas de prescripción, de plazo, de término probatorio, de carga de la prueba compartida y recursos. Entonces, con todo, aun cuando quede en sede judicial, hoy día, como está la norma, es una norma de mejor aplicación, con temas de prescripción resuelto y con todos los procedimientos que generaban vacío totalmente corregidos. Respecto de secreto bancario, recordar que en la Cámara de Diputados se aprobó el procedimiento simplificado, pero se rechazó el procedimiento judicial propuesto. Lo que se trabajó en el Senado es mantener el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente cuando ocurren delitos y se modifica el procedimiento judicial general, mejorando sus plazos y también suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta forma, el procedimiento de levantamiento secreto bancario es armónico con los procedimientos de fiscalización. Recordar que siempre el levantamiento secreto bancario surge de una fiscalización y cuando hay delito es donde no se puede oponer el contribuyente y quedó muy bien normado el procedimiento para esos efectos, siendo un procedimiento por tanto simplificado. Cuando no es así, es el procedimiento judicial general, donde también al poner plazo específico y suspendiendo la prescripción, también consideramos que son mejoras muy importantes a la norma. Respecto de la tasación y reorganizaciones, en el primer trámite se aprobó sin la existencia de un método de valorización. En el Senado se armoniza la redacción respecto a no existir métodos legales de valorización. En reorganizaciones se hacen ajustes que mejoran la implementación de la norma sin, por supuesto, desnaturalizarla. Respecto al denunciante anónimo, recordar que el primer trámite en esta Cámara se aprobó con recompensa para el denunciante. En el segundo trámite en el Senado se mantiene la recompensa, pero se pone un límite inferior para la aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a 80 millones de pesos, quedó en 100 UTAs. Creemos que esto es importante porque finalmente la figura con recompensa se entiende que es para procesos donde efectivamente el impuesto recaudado es sobre cierto monto irrelevante. Bueno, eso respecto de denunciante anónimo. En relación a información sobre transferencias, en el caso de la Cámara se aprobó después de indicaciones y en el caso del Senado se complementa la norma agregando también que se debe informar el monto agregado a la transferencia. Esto es recordar en la norma de que hay que informar al Servicio de Impuesto Interno los bancos cuando reciben en una misma cuenta corriente más de 50 transferencias en un mes o 100 en un semestre, y lo que se agrega también el monto para evitar, ¿no es cierto?, que la información sea solo cuando hablamos, no sé, de que alguien participó de una comida de sus exalumnos de algo. Se entiende que si es un monto de no mayor relevancia, no información, por tanto se complementa el número de transferencias con el monto global, no son datos personales, es el global. Respecto de exigir inicio de actividades, que también había sido aprobado en la Cámara en su primer trámite después de indicaciones, en el mismo sentido de lo ya aprobado, se mantiene la posibilidad de no exigir inicio de actividad a las plataformas de intermediación, pero se obliga a esta a reportar las operaciones que el servicio solicite. También se incorporan a los bancos respecto de las operaciones de crédito. Esto es respecto de solicitar cuando una persona jurídica va a solicitar un crédito, se pide la iniciación de actividades.
No estamos hablando, porque algo también salió en la prensa respecto de la situación tributaria al día, eso no es lo que está aprobado. Lo que está aprobado es que cuando voy a pedir un crédito y soy una persona jurídica, el banco tiene que solicitar la iniciación de actividades. Dicho sea de paso, en ese mismo artículo para las personas naturales, ya el banco tiene que verificar la situación tributaria, entonces no es inconsistente con aquello. Quedan regulados también los casos en que los proveedores de pago puedan exceptuarse de esta obligación, no me refiero a las máquinas POS. En el caso de las plataformas de intermediación, una persona puede declarar una venta ocasional, porque a través de mercado cualquier, no va a dar aviso a ninguna plataforma, decide vender su bicicleta, es una venta ocasional, se declara. Lo mismo pasa con los POS, que es algo que se agregó en la discusión de ayer. Me quedan dos, tres, ya. No sé cómo prefiera, presidente. Y ahí vamos a hacer toda la... Te está poniendo más rebelde, más a la izquierda, así que no... Ya, respecto a los bienes, aquí van algunas nuevas normas. Una es de bienes usados, porque efectivamente, bueno, de hecho acá también se discutió en algún momento, ¿no es cierto?, lo que son la venta de bienes usados y cómo a partir de esa venta se podían generar algún tipo de venta, contrabando, etcétera. Entonces, lo que se obliga acá es que el vendedor habitual de bienes usados tiene que individualizar quién es su proveedor. También una norma nueva son las operaciones en efectivo, donde acá lo que se hace en realidad es que es autorizado la compra y venta con cualquier medio de pago. Lo que se hace en la indicación es que si ese monto es en efectivo por sobre 135 UF, que estamos hablando del orden de 5 millones de pesos, una compra, se hace en efectivo, se tiene que individualizar al pagador a través de un instrumento que defina, por supuesto, el Servicio de Impuesto Interno, entre ellos, por supuesto, una factura que puede ser exenta o no, u otros medios para señalar quién es el comprador que pagó con sumas en efectivos por sobre 5 millones de pesos. En relación a los delitos tributarios que había sido aprobado en primer trámite, se realizaron dos ajustes en el texto que no cambian el sentido de la norma y asegura la correcta aplicación de los delitos. Se tomaron en consideración los comentarios del Ministerio Público que hizo durante las audiencias en la Comisión de Hacienda en el Senado para efectos de asegurar la proporcionalidad de las penas aplicables en los delitos de falsificación de factura con otros delitos tributarios más graves. En rentas pasivas, que había sido aprobado en el primer trámite, a partir del cambio de la norma de relación, se establece una presunción de relación respecto de las relaciones familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Esto es respecto de rentas pasivas en el exterior. En el IVA exportador, que se habían aprobado los cambios a la norma que regula la evolución del IVA en la Cámara de Diputados, en el Senado se mantienen los casos donde el Servicio Impuesto Interno puede tener una devolución improcedente mediante su incorporación de la hipótesis de control como causas que generan una fiscalización especial. En devolución del IVA por activo fijo, que es el 27 bis, bueno, ya lo mencioné previamente en la presentación, que se resolvió trasladar para modificar esto en el proyecto de ley de renta. Entonces ya no es una norma que está en este proyecto. En relación a la gobernanza de impuesto interno, se mantiene la propuesta que se había trabajado en la Comisión de Hacienda acá en la Cámara de Diputados, de un comité ejecutivo que está conformado por el director del Servicio de Impuesto Interno, más los subdirectores de fiscalización, jurídico y normativo, y además se agrega que estos subdirectores son de segundo nivel jerárquico ADP. Adicionalmente, se incorpora el Consejo Tributario, que opina sobre el plan de gestión de cumplimiento tributario y sobre las circulares sometidas a consulta pública. Esto es el plan de cumplimiento tributario, son la estrategia de fiscalización general que tiene el servicio, y las circulares, ¿no es cierto?, son solo aquellas que se someten a consulta pública y donde en particular el Consejo debe
opinar respecto a que no se vulnere la reserva legal de los impuestos o sea contraria a la ley. La interpretación de la ley tributaria se mantiene como atribución del director del Servicio de Impuestos Internos. Este Consejo Tributario está integrado por 4 integrantes. Existen normas importantes de inhabilidad mientras están en el ejercicio como consejeros. Además, por supuesto, es remunerado. Los 4 integrantes son elegidos a través de alta dirección pública y nombrados por el ministro de Hacienda. Duran en su cargo 5 años para que duren más de un periodo presidencial y se renuevan en parcialidades para que tampoco no haya ningún gobierno en particular que renueve completo el Consejo. También hay normas de prescripción de aduana que se habían aprobado en la Cámara de Diputados por 3 años. Se rechazó la modificación manteniendo la prescripción en 2 años. Recordar que el aumento a 2 años era algo que había ocurrido hace poco tiempo. Multas de aduana, se aprobó el incremento en la Cámara de Diputados, se volvieron a revisar aquellos aumentos, se aprobó subir el mínimo de la multa en el caso de allanamiento en un 20%, se acordó mantener algunas otras multas considerando la proporcionalidad de las faltas y en todo caso esto permite que las multas en la práctica se dupliquen para tener un efecto disuasivo. Impuesto al lujo se aprobó. En el Senado solo se hizo un cambio respecto de la exención de los veleros para hacer más precisa la norma y pueda ser aplicada, cosa que hasta el día de hoy no ha podido serlo. No, tenemos un problema con los veleros allá. Y herencia y donaciones, como ya había mencionado, lo que se había aprobado en la Cámara fue rechazado en el Senado. Hay un par de láminas respecto de gobernanza a continuación, pero creo que ya lo resumí cuando lo fui explicando para no tomar más tiempo. Y si les parece, ministro, yo creo que igual quedan ahí a disposición las láminas más específicas de gobernanza. Sí, muchas gracias, estimada subsecretaria. Ministro, le damos la bienvenida y la escuchamos atentamente. Y además felicitamos el trabajo, por lo menos lo digo lo personal, para que si alguien no lo interpreta, y yo creo que todos lo interpretan, y esto quiero decirlo muy abiertamente, mire, ayer esta Comisión de Hacienda entendió absolutamente la urgencia en permisología. Hicimos esfuerzos ayer y logramos sacarla y se votó y unánimemente y esto avanzó y hoy día creo que no va a ser la excepción entendiendo que hay cosas que son para antes de ayer y no para mañana. O sea, hay cosas que requieren urgencia absoluta y por lo tanto le escuchamos atentamente y está el ánimo de esta comisión de poder tener luego de la presentación un diálogo fructífero antes de la votación en sala. Buenos días, ministro. Sí, buenos días, presidente. Buenos días a los diputados y diputadas de la comisión. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en lo que ha sido la tramitación de este proyecto. Yo quiero partir por recordar que cuando este proyecto se tramitó acá en la Cámara de Diputados, tuvimos en general en la comisión, tuvimos bastante acuerdo en torno a muchas normas, muchas de las cuales ya no vienen modificadas por el Senado, como mostró la subsecretaria, y me parece que son 24 temas que vienen como se despacharon acá en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, decir que nosotros a lo largo de toda la discusión en el Senado, siempre recordamos las peticiones y los compromisos que surgieron de este diálogo en el sentido de mantener el sentido, tratar de mantener el sentido de lo que se había aprobado en la discusión en el Senado. Y creo que en buena medida eso se ha logrado. Lo único que quisiera agregar a la exposición de la subsecretaria es un recuento de los temas que podrían en algún momento haber preocupado a las pymes. Esto porque todos recordamos, nosotros particularmente, ¿cierto? Lo traumático que fue en el momento de la votación de la reforma tributaria, el hecho de tener minutas circulando que no hubo tiempo, ¿cierto?, para analizarlas, para responderlas, relacionadas a temas pyme, pero en este caso ese tiempo sí lo hemos tenido.
Nosotros hemos tenido reuniones con todas las dirigencias de las organizaciones PYME de carácter nacional en las últimas 2 semanas. Hemos repasado en detalle con ellos los contenidos de lo que se estaba despachando en el Senado. Y simplemente para hacer un recuento, quisiera decir, en primer lugar, este proyecto incorpora todos los temas relacionados con deudas tributarias que plantearon las organizaciones PYME en la mesa de trabajo que tuvimos, así como también en las audiencias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto se refiere a la fórmula para calcular la tasa de interés penal, las facilidades para reprogramar y también para establecer la prescripción de deudas tributarias. Todos esos temas fueron planteados por las organizaciones, fueron recogidos en el proyecto, en su gran mayoría fueron aprobados aquí mismo en la Cámara de Diputados y por lo tanto fueron parte del proyecto que ahora llega en tercer trámite. En segundo lugar, creo que las organizaciones PYME han sido muy explícitas en cuanto al interés que ellos tienen en las normas para combatir la informalidad. ¿Ya? Sabemos, ¿cierto?, que la informalidad, especialmente el comercio ambulante, es visto como competencia desleal, pero para nadie es más competencia desleal que para las empresas pequeñas que han hecho el esfuerzo por formalizarse. Probablemente para una empresa grande, para una cadena del retail, claro, algún daño le hará, pero tiene otra fortaleza. En el cambio, en el caso de las pequeñas empresas, el pequeño comercio, sí que es un tema muy relevante. Y las 10 normas que hay, o los 10 temas que están recogidos acá en el proyecto, para ellos es una señal muy importante en términos de emparejar la cancha respecto de quienes operan en la informalidad. En tercer lugar, hay algunos temas que ellos observaron a través de minutas que se distribuyeron en semanas anteriores, que se fueron acogiendo en la discusión. La subsecretaria mencionó, por ejemplo, el tema de lo que estaba originalmente de exigir situación tributaria al día para acceder a crédito. Eso finalmente, como señaló ella, no se aprobó. Solo quedó la iniciación de actividades, que es bastante básico, ¿cierto? Si que está pidiendo un crédito comercial. Pero curiosamente no siempre se cumple y no siempre hay esa seguridad. En segundo lugar, tampoco ellos también habían planteado observaciones respecto de una norma general sobre consanguinidad, sobre relacionamiento, y dentro del relacionamiento las relaciones de consanguinidad o de parentesco. Esa norma tampoco se aprobó. Los temas de consanguinidad ligados a control tributario, que, con música de fondo. Sí. Eh, Solo quedó esa norma aplicada a rentas pasivas provenientes del exterior, cosa que evidentemente no forma parte del tipo de los modelos de negocios de las pequeñas empresas. Y por último, ayer hubo una indicación que no fue aprobada por una cuestión de admisibilidad, que se refiere a la fecha de entrada en vigencia de la norma sobre información sobre transferencias bancarias, en que se hizo una indicación para trasladar esa fecha de entrada en vigencia del segundo semestre del 2024 al segundo semestre del 2025. Para no forzar una mixta, nosotros esa norma, como no se aprobó, la vamos a incorporar a otro proyecto de ley, posiblemente la ley de presupuesto, la ley de reajuste, pero se mantiene en pie ese compromiso de nuestra parte, que lo hicimos al momento de comentar, ¿cierto?, la indicación que se presentó. Y por último, mencionar que hay varios casos de normas que han sido bastante discutidas, que por las características o por los parámetros que se fijan, en principio no son aplicables o no van a afectar mayormente a las pymes. Por ejemplo, en los temas de
denunciante anónimo y recompensa ligada a denunciante anónimo, dado que esa recompensa se determina como un porcentaje de las multas y con un mínimo para el valor de esas multas, la verdad que no, digamos, para cualquier situación que uno pueda imaginar respecto de pymes no va a ser mayormente aplicable, ¿ah? Y como siempre en este tipo de normas, lo que uno busca son los casos de grandes operaciones de evasión tributaria, delitos tributarios, como está tipificado ahí en esa norma. Así que también hay varias de las normas de carácter más general que por los parámetros que se fijan no son en la práctica aplicables tampoco a las pymes. Entonces, eso hace que por lo menos hasta donde hemos podido ver hasta esta mañana, no hay mayores observaciones. Las únicas que hemos tenido han sido más bien de apoyo al proyecto de parte de las organizaciones de las empresas de menor tamaño. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, estimado ministro. Habían ya pedido la palabra nuestro colega, el diputado Cifuentes, luego el diputado Narán. Diputado Cifuentes, don Ricardo. Gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, felicitar el procedimiento. Creo que ha habido una tramitación larga, extensa de este proyecto, muy en detalle. Quiero decir que inicialmente me había parecido un despropósito este contrapeso que se atribuye en muchos casos a, a- a la Comisión de Hacienda del Senado. Y esta es una cuestión re importante porque no solo tiene que ver con la realidad, sino también con el imaginario, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, el imaginario político que a veces tiende a asignarle más peso a una comisión o a una de las instancias del Congreso por sobre la otra. Quiero decir que me parece muy bien el resumen que ha hecho la señora subsecretaria respecto de las normas aprobadas en esta comisión y en esta sede del Congreso respecto de una cantidad muy significativa de artículos que han permanecido. Y eso, digamos, habla bien, creo yo, del trabajo que hemos realizado también en esta comisión. Eso como primer punto, digamos, me parece destacable eso, a pesar de que va a ser difícil esto, sacarnos el prurito del buzón. Eh, pero por lo menos para la tranquilidad nuestra, ¿no? Debiese quedar claro, digamos, de que hay una cantidad enorme de normas que quedaron y que fueron discutidas acá, aprobadas acá y que permanecen en la legislación tal como está. En segundo lugar, me parece rescatable también que el Ejecutivo se haya abierto, digamos, porque aquí hay una discusión muy grande respecto de cuáles son las organizaciones de micro y pequeños empresarios y los efectos que esta norma tiene sobre ellos. Créanme que pareciera que en esto existen como dos o tres países, porque muchas organizaciones regionales, comunales, no se sienten representadas por las organizaciones nacionales en esta materia. ¿Para qué decir en el tema de los feriantes, por ejemplo? En donde hay alguna organización nacional, pero que carece de absoluta representatividad a nivel territorial. Entonces, hay una discusión muy fuerte respecto de esto. Y me parece que si bien esta ley avanza de manera significativa en la formalización o en la obligación de que muchos pequeños empresarios tengan que formalizarse, lo que es razonable y bueno para el país, incluso para ellos mismos, el ministerio, el gobierno se haya abierto a generar una norma provisoria que permita que esto se haga de manera, yo diría, que vaya agregando, ¿no es cierto? Y que vaya especialmente otorgándole al Servicio de Impuestos Internos. No me gustó cómo quedó la redacción, porque dice el Servicio Interno, el Servicio de Impuestos Internos podrá implementar medidas para que los pequeños empresarios puedan formalizarse. Yo creo que la norma debió decir deberá tomar las medidas para que los micro y pequeños empresarios puedan ir tomando las medidas y con la debida asistencia técnica, capacitación, en fin, respecto de lo que tienen que hacer
las pequeñas empresas para formalizarse, ¿no? Pero me parece que hay una buena intención en el artículo que se aprobó ayer en el Senado y además reconozco la voluntad expresada aquí por el ministro de Hacienda hace poco rato atrás respecto de incorporar de manera más explícita este tema en la ley de presupuestos o en alguna, digamos, que le dé un carácter un poquito más permanente, digamos, a esta acción. Creo que ahí se juega parte importante de el éxito que pueda tener en materia de micro y pequeña empresa esta reforma, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado. Le sugiero lo siguiente, colegas. Están llamando a sala. Yo sé que nosotros estamos citados hasta las 11 de la mañana y podemos estar en paralelo, dado la urgencia que además este proyecto tiene. Pero para un mejor resolver, yo diría que bajemos a dar simplemente quórum y subamos rápidamente después a una vez que escuchemos al diputado don Jaime Naranjo. Sea breve, ilumínenos, ilústrenos y todo. No, presidente, yo quiero señalarlo y expresarlo de que esta reforma, a pesar de que a algunos les duele el término que voy a utilizar, pero es para abordar una situación de gente que vive en la ilegalidad, que son verdaderos delincuentes tributarios. Y esto es lo que busca esta norma, es que ponerle fin a esos delincuentes tributarios que hoy día operan en nuestro país. Y por eso que me preocupa, y quiero que se precise bien, porque esta comisión tiene una alta audiencia, particularmente cuando vemos estos temas, que se precise bien lo del secreto bancario, presidente, porque eso era como el alma de este espíritu para desbaratar esta red de corrupción que existe en el país. Entonces, para algunos, lo que nosotros habíamos aprobado se modificó en el Senado y pareciera ser que lo de fondo es más de forma, lo que se aprobó en el Senado. Entonces, como sé que este es un tema que apasiona, sobre todo a los contadores tributarios y a todo ese mundo que rodea y alientan esta corrupción, que de la manera más simple y sencilla se puede explicar cómo se modificó el secreto bancario. Porque hay algunos juristas, y por eso que quiero que quede claro, que dicen que esta modificación es meramente de forma y no de fondo. ¿Ya? Entonces, no estaríamos apuntando al corazón, que es seguir la ruta del dinero. Entonces me parece fundamental que esto quede, pero muy clarito, con palabras muy simples, para que cualquier chileno sepa qué significa seguir el, el dinero a través del levantamiento del secreto bancario. Creo que esto es lo más importante del proyecto desde mi punto de vista. ¿Ya? Entonces me gustaría que se precisara con la mayor sencillez para que no quedara ninguna duda de cuáles son las verdaderas diferencias con lo que opera hoy día y con lo que comienza a operar mañana, cuando se apruebe esta norma. Porque reitero, para algunos juristas esto es más de forma que de fondo. Buen punto, diputado Naranjo. Entonces, mire, vamos a suspender por, ¿cuánto? 5 minutos, lo que alcanzamos abajo a hacer presencia y retomamos de inmediato. ¿Eh? Suspendido por 5 minutos, 7 minutos. Por lo tanto, vamos a retomar las preguntas, estimado diputado Sauerman. Qué bueno que no pidan votación separada, pero vamos a darle, si estima diputado Sauer, la palabra para que le explique al ministro y nos explique a todos cuál. Yo estaba muy inquieto. Es que deseo dársela porque queremos saber cuál es la estrategia. Gracias. Gracias, presidente. No, estaba muy inquieto usted por lo que podíamos decir, pero nosotros hemos estado hablando este tema hace mucho tiempo ya con nuestros senadores, con el gobierno. Nosotros quedamos bastante conformes con lo tratado estos días y con la votación del día de ayer. Y por lo tanto, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra. Nosotros lo dijimos hace ya mucho tiempo, nosotros somos partidarios, ¿cierto?, de combatir la evasión y la elusión tributaria con toda claridad. Ahí no hay nadie que se equivoque.
Y claro, y tenemos también algunas dudas iniciales respecto de los niveles de recaudación que se habían planteado, pero esa fue una discusión que se zanjó ya hace mucho tiempo. Ahora, yo tengo un par de preguntas pequeñas solamente, y efectivamente, como usted escuchó, nosotros en Renovación Nacional por lo menos no vamos a presentar votaciones separadas, justamente para evitar eh, una dilación, ¿cierto?, de esta discusión. Entendemos que los recursos se requieren pronto y el lunes ojalá lo pudiéramos tener disponible para poder incluirlo en la ley de presupuesto. Por eso tengo un par de preguntas muy cortitas respecto del tema de la pensión garantizada universal que aquí se nombró a la pasada. Quiero saber si los recursos que se van a aprobar, de los cuales se han hecho objeto la discusión, y considera el reajuste de la PGU, porque todos sabemos que en enero se reajusta la PGU, ¿cierto? Hoy día está en 212.500. Corresponde un reajuste por inflación, pero la pregunta es si estos recursos van a comprender ese reajuste o más, o los 250 a los cuales se había comprometido, porque son dos cosas distintas. Entonces eso quiero que quede claro. Y respecto a la informalidad de la cual aquí se hablaba, que fue un tema que nosotros conversamos con las pymes, nosotros somos muy partidarios de combatir derechamente el comercio ambulante, ¿cierto? Y todo lo que significa la informalidad. Ahí es donde hay, yo creo, un forado económico tremendo, un forado de evasión tributaria enorme a través de la informalidad que tiene el comercio ambulante. Y preguntarle al gobierno si tiene disposición y una intención en la ley de presupuesto o con un proyecto de ley de fortalecer el rol de la aduana. Nosotros creemos que aduana tiene que necesariamente, ¿cierto?, tener un nivel de fiscalización mayor. Hoy día, por ahí es donde está entrando, ¿cierto?, un montón de mercancía que se vende hoy día en nuestras calles y que obviamente nos produce también un perjuicio económico aparte de la importación ilegal de marcas falsificadas y una serie de otros delitos. Eso nomás, presidente, para su tranquilidad. Muchas, muchas gracias, querido diputado Sauer. La última parte, de verdad que ahí cruzamos una misma idea, así que luego espero profundizarla algo más porque es muy relevante lo que tiene que ver con aduana. Diputado Sáez, luego el diputado Mellado, estimado colega, y luego la diputada Gael Llomas. Muchas gracias, presidente. A ver, esperemos que sea el final por ahora de una historia que se viene prolongando por todo este periodo y que necesariamente tiene que tener un punto de cierre, ¿no? Partimos con ese triste recuerdo, en mi caso al menos, del 8 de marzo del 2023. ¿2023 fue, cierto? ¿O 23, cuando se pierde la reforma tributaria, que era un proyecto, creo yo, trascendental y de la máxima responsabilidad fiscal que nuestro país necesitaba en ese momento y que sigue necesitando desde mi perspectiva. Es algo que conocemos continuamente cada vez que el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, emite algún tipo de pronunciamiento público respecto al casi nulo espacio de holgura fiscal y probablemente lo vamos a ver reflejado así en la próxima ley de presupuesto. Y por lo tanto, este proyecto de ley que se presentó a posterior en el marco del nuevo pacto fiscal, no solo es muy pertinente, sino que además, como se ha señalado en intervenciones anteriores, ha estado precedido de una larga deliberación, tanto en esta misma comisión acá en la Cámara, como posteriormente en el Senado. Naturalmente puede diferir la conversación entre un espacio y otro, es natural que así sea. Por lo tanto, yo no observo un punto de crítica respecto a esto de que eventualmente seamos un buzón o no. Yo creo que son etapas propias de la tramitación de cada proyecto y, y en ese sentido creo que ahí no está el problema y yo creo que la discusión en general constituye un avance que es significativo. Este proyecto es un avance, constituye una mejora sustancial respecto a lo que tenemos hoy día en términos de institucionalidad. Sin embargo, y creo yo producto de cómo están ordenadas las fuerzas políticas en este Congreso, particularmente en el Senado, hay ciertas cuestiones que a nosotros nos parece que son insuficientes, que pudimos haber sido más ambiciosos. De hecho, el proyecto lo era en su conformación más original. Estábamos conversando con la diputada Yeomans, por ejemplo, la norma respecto a personas relacionadas. Entonces, está este consejo asesor también, que me parece que es un organismo que hay que mirar con atención.
aparentemente al servicio no le molesta finalmente su existencia. Sin embargo, creo que es algo que un poco difiere de cómo ha sido la historia de la administración tributaria en nuestro país. Y creo que hay que observar su implementación con atención para que no sea un organismo que en definitiva entorpezca los procesos de fiscalización, que obstruya eventualmente investigaciones y que se transforme en una especie como de poder fáctico que limite a la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Entonces creo que sería bien importante también, junto con la valorización de cómo ha sido esta tramitación, de a lo que estamos arribando como proyecto de ley finalmente, podamos tener plena conciencia respecto de cuáles son los asuntos pendientes que todavía generan cierta brecha respecto de las mejores prácticas internacionales en cuanto a la fiscalización, al cumplimiento tributario, y que en definitiva tengamos claro que el país, si bien es cierto, logra un avance importante que va, entre otras cosas, a significar una mayor recaudación fiscal, que va a significar también perseguir de mejor forma la delincuencia económica. Eh, de todas formas, tenemos eventualmente asuntos pendientes que tienen que venir a tratarse en próximos proyectos de ley que fortalezcan aún más nuestra institucionalidad, porque estamos en medio de un mundo peligroso, convulso, con nuevas formas de delinquir, con un crimen organizado que siempre está el riesgo de que se pueda ir enquistando aún más en la institucionalidad. Y eso evidentemente requiere que los distintos gobiernos y este Congreso estemos preparados para poder mejorar la normativa que tenemos. Así que este proyecto es un avance, pero es importante que podamos reconocer también cuáles son aspectos que aún continúan como brechas a subsanar hacia adelante. Gracias, presidente. Gracias, estimado diputado Sá. Diputado Mellado. Luego la diputada Gael Llomas. Presidente, solo para que nos diga que no la apoyamos para hablar aquí en este tema. Pero mire, nosotros seguimos de cerca con los senadores García en la sala y en la Comisión de Hacienda lo que iba aconteciendo, y nos parece bien lo que salió del Senado. Solo un detalle que quisiera que el gobierno el director de Impuestos Internos también nos diga, porque sobre todo en el tema del diagnóstico que hubo del 50% de evasión que Yorrat colocó y que fue muy mal recibido, digamos, y que la verdad todavía no se explica. Entonces se partió de una base de un diagnóstico mal hecho, ¿cierto? Que se dice ahora que se va a recaudar 1,5. Acuérdense que en el caso de la reforma tributaria de Bachelet se iba a recaudar un 3, se recaudó un 1,5, se iba a crecer al 5, se está creciendo al 1,8, al 2. Entonces, yo creo que el tema es cómo, si partimos de una base de un diagnóstico mal hecho, porque lamentablemente no fue bueno ese diagnóstico, todavía no se ha hecho uno correcto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este proyecto, digamos, que nos parece que va en un sentido correcto, pero cómo va a servir y qué más se va a aplicar para poder hacer un crecimiento económico? Porque el 80% de la recaudación se explica por el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo hacemos crecer, ¿cierto? De la base de que ya no es verdad de que hay un 50% de evasión. Ese sería mi punto nada más, presidente. El resto está... Gracias, estimado diputado. Diputada Gael Llomas. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho también de saludar al ministro. Bueno, efectivamente, este es un proyecto que en realidad hay que saludar que esté saliendo de este Congreso, presidente. Parto de esa idea, porque efectivamente esta era una de las áreas a las que teníamos que llegar a acuerdo. No había por dónde, entendiendo que necesitamos más recursos económicos que ingresen para poder financiar necesidades existentes que no son inventadas, y sobre todo cuando estamos hablando del pago de la PGU, presidente, que va a ir en su mayoría a financiar este proyecto de ley. En ese sentido, me parece importante el reconocimiento que se hace desde el Ejecutivo respecto al trabajo que realizó esta Comisión de Hacienda, que fue una gran base para poder hacer avanzar el proyecto de ley, y luego
lo que se hace en el Senado que viene a poder dar viabilidad a que el proyecto de ley salga, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo saludo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Ejecutivo, para poder contar con una legislación en esta materia. Y además de las consultas que se han hecho respecto al levantamiento del secreto bancario, que creo que son importantes de aclarar, tal como decía el diputado Jaime Naranjo, este es uno de los corazones más importantes del proyecto de ley y por lo mismo el que quede claro que no se está haciendo una modificación, ¿cierto?, de forma, sino que más bien realmente se le está dando agilidad y la posibilidad del levantamiento del secreto bancario y del cambio en su procedimiento tenía que ver con eso, ¿cierto? De poder agilizar los tiempos, de poder dar esta facultad con más herramientas por parte del Servicio de Impuestos Internos y que el procedimiento judicial tal cual como tenemos sí impedía que fuera más rápido, ¿cierto? Eso lo hemos visto en los casos, ¿cierto?, bullados del último tiempo, en donde el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, recuerdo en las comisiones investigadoras que hemos levantado en este Congreso, en donde señalaba que se demoró 6 años, ¿cierto?, para este caso bullado del megafraude que se realizó por parte de un grupo de inescrupulosos que no querían pagar los impuestos que tenían que pagar. Y en ese sentido, sí, presidente, además de saludar estos esfuerzos, creo que es importante también sincerar los elementos que no se lograron sacar de este proyecto de ley, presidente. Aquellas cosas que son positivas me han quedado claro, creo que es importante también que a propósito de que hoy día se vota en la sala de la Cámara, nos va a permitir también la correcta comunicación del contenido del proyecto de ley, pero creo que es importante sincerar los elementos que quedaron pendientes, que no se logró sacar en este proyecto de ley, porque así también nosotros podemos hacer un correcto trabajo legislativo a futuro. Por ejemplo, ya se señaló, y lo dijo el ministro en su momento en la sala el día de ayer en el Senado respecto al impuesto a la herencia, ¿cierto? Que no se logró presentar esa indicación, pero que luego ya en otro proyecto de ley se puede ingresar, ¿cierto? Entonces ese es un elemento que claramente queda. Yo, bueno, como lo planteó el diputado Sáez, también me queda la interrogante respecto a las personas relacionadas, ¿cierto? Que esa era una norma que habíamos sacado en la Comisión de Hacienda que permitía no solamente perseguir, ¿cierto?, a la persona en particular, sino que toda la red que se pueda generar, los hijos, ¿cierto?, y familiares que hemos visto en otros casos que se han utilizado. Entonces, quiero saber ahí el detalle de lo que realmente quedó, si es que efectivamente el Servicio de Impuestos Internos va a poder contar con esa herramienta o queda pendiente, ¿cierto?, para un nuevo cambio legislativo que tenga que realizar este Congreso. También otro tema que me quedó al menos pendiente tiene que ver con la eliminación de la facultad del Servicio de Impuestos Internos de sugerir métodos de valorización de bienes u operaciones, que también salió de esta Comisión de Hacienda y que la gracia de eso es que finalmente cuando se tengan que ver la valorización de los bienes, no dependa, ¿cierto?, de lo que plantee un contribuyente u otro, ¿cierto?, sino que exista una estándar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí se puede abordar esa temática. Y lo otro que, bueno, a pesar de que en su momento acá discutimos bastante respecto a este consejo asesor, no, si usted discutió bastante, diputado Mellado, no. O sea, por favor, por su intermedio, presidente, pero la verdad es que reconozcamos que si está saliendo este proyecto de ley en esta oportunidad, es decir, estamos hablando ya del término del tercer año del periodo legislativo nuestro, no fue por nuestra voluntad. O sea, teníamos un proyecto inicialmente, reforma tributaria, que se rechazó. Entonces, para decirlo de manera bien transparente, fue la derecha la que torpedió el avance rápido de este proyecto de ley. Entonces, para que quede claro. No, a ver, presidente, yo solamente respecto al comité tributario, es que así se ha cambiado el Consejo Ejecutivo Tributario. Perfecto. Ya. Respecto a él, entiendo que, bueno, el ministro de Hacienda es quien escoge los integrantes, ¿cierto?, de una terna que venga nombrada por sistema de ADP. Y ahí
solamente para efectos de transparencia, entiendo que no, o sea, no tengo la intención de cambiar la norma, sino que más bien de proponer, de sugerir para efectos de cuando se lleve esto a cabo, de publicar los nombres de quienes estén, ¿cierto?, postulando, de hacer un proceso que sea totalmente transparente, es decir, quienes postulen, sus currículum, cosa de que eso quede a juicio de toda la población, ¿cierto?, de quienes están finalmente detrás o quienes se van a terminar nombrando, cuáles eran las posibilidades de nombramiento y porque eso también nos permite tomar un criterio, ¿cierto, presidente? Y siempre la transparencia debe ser, creo yo, bienvenida, sobre todo frente a este tipo de nombramientos, porque va a complementar la labor que va a estar realizando el Servicio de Impuestos Internos como tal, y por lo mismo, en ese sentido, creo que es importante poder avanzar en ese principio, en el nombramiento al menos de estas personas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimada diputada. Yo quiero hacer solo algunas apreciaciones al final. Reiterar. eh, ¿Faltan más todavía? ¿Sí? Ya, es que no lo había visto, está bien. Yo voy a dejarme al final. Estimado diputado von Mühlenberg, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muy cortito, bueno, saludar a todos eh, la autoridad presente. Dos o tres cosas muy puntuales, pero para que pueda contar el ministro o quien estime conveniente, algunas se repiten, como el tema del secreto bancario que lo preguntó el diputado Naranjo. También quiero ir absolutamente claro de lo que estamos hablando. También como en el caso del denunciante anónimo. Me interesa saber cuáles van a ser y algo dijo el ministro, pero no me quedó muy claro la diferencia, como que está, por lo que le entendí, que está yendo a cosas grandes, digamos, no a cosas chicas, digamos, ¿eh? Eh, y lo último, aprovechando como algunas cosas también que no la va a poder tomar aquí, la va a tomar la ley de presupuesto que está por entrar el 30, digamos, del 2025. También aprovecho para pasar el aviso por su intermedio al ministro de Hacienda, que nos gustaría, así como estamos buscando, este proyecto está buscando recursos para poder financiar proyectos muy importantes, sobre todo sociales, eh, que ojalá podamos tener innovar en que siempre se dice, nunca se hace, de que tengamos una presentación efectivamente de los proyectos que están mal evaluados, digamos, y que siempre se dice y al final no pasa absolutamente nada, porque también de una u otra forma podemos tener recursos. Entonces es como una señal también, y va a ser importante esa señal para la sala, para las votaciones, para saber que por todos lados estamos buscando recursos para poder cumplir con los fines sociales que tienen prioridad. Gracias, presidente. Sí, estimado colega. Diputado don Romero, don Agustín. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a las autoridades que nos acompañan. Presidente, la verdad es que aquí estamos haciendo un acto de fe, ¿ya? Porque no tenemos ni comparado ningún documento y tenemos que hacer fe de que lo que nos dicen acá está escrito tal cual en las normas, ¿ya? Nosotros en la tramitación de la reforma tributaria pasada, que por suerte se rechazó, nosotros nos percatamos en la revisión del texto que habían inconsistencias respecto a lo que decían los asesores, lo que decía el Ejecutivo y lo que salía en la norma. Y sobre la marcha había que cambiar algunos verbos rectores, bueno, en fin. Pero yo tengo una pregunta, presidente, porque me llamó la atención una intervención que hizo usted, ¿ya? Que la hizo muy bien, en el sentido de que efectivamente se necesitan recursos para gasto social. 1.200 millones, le escuché respecto a la PGU. Entonces, hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿cómo ustedes se van a negar a que se recaude un 1,5 del PIB? ¿Cómo ustedes se van a...? No, 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 no. Es que hay gente que me pregunta, ¿cómo ustedes se van a negar a que se recaude un 1,5 el PIB? O sea, estamos hablando más o menos. Yo soy malo para los números, soy abogado, por algo no me metí a estudiar ingeniería. Estamos hablando de 4.600 millones de dólares, 4.500 millones de dólares. Imagínense la cantidad que van a llegar. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle al Ejecutivo es, ¿cómo esto? Nosotros aprobamos y al otro día se abre una bóveda, salen los 4.500.
esta plata está así, está en los recursos esperando como calentitos para que salgan como en el bancomático. Mira, se me cayó el carnet. Como en el bancomático. ¿Cómo funciona eso? Porque la gente piensa que la plata está ahí guardada, po, ¿ya? Y que una vez que se apruebe esto, chum, se abre la caja y empezamos ya. Aquí tenéis 4.000, 2.000. ¿Cómo funciona eso? Porque lo que yo tiendo a pensar, y corríjame si no es así, es que el gobierno va a salir a buscar deuda pensando que va a obtener una recaudación de 1,5 del PIB. Entonces aquí la pregunta, ¿y qué pasa si no pasa, que no se cumple eso? ¿Quién va a responder por esto? Porque, claro, aquí lo decía hace un rato el diputado Mellado, eh, 3,6 puntos del PIB de recaudación en una reforma tributaria que nos dejó al país creciendo menos que el mundo y se recaudó la mitad. Y el ministro probablemente anda haciendo clases en otras partes del mundo, haciendo paper, y nunca ha venido para acá, nunca ha dado ninguna respuesta respecto de sus malas proyecciones. Nadie se hizo cargo de eso. Entonces, claro, el tema es que ¿quién va a venir para acá después? Porque le queda un año a este gobierno, a venir a dar la cara. Porque ¿sabe lo que pasa? Es que yo tengo la sensación de que al final, ¿cuánto de esto, de esta plata que se supone que la gente piensa que está en una bóveda, esperando salir, se va a incorporar la ley de presupuesto? El Consejo Fiscal Autónomo ya dijo, por favor, no gasten más de lo que puede crecer la economía. Entonces, estamos esperando esto para decir, oye, nosotros vamos a agregarle además 1,5 del PIB en gasto público. ¿Eso es lo que se quiere hacer? Yo quisiera que me explicaran cómo funciona esta cuestión para que quede claro a Chile si esa plata está ahí o no, si somos demasiado egoístas que no queremos que esta plata salga porque está ahí esperando para ser utilizada, o esta es una estimación que por lo demás ha sido bastante discutida. O sea, la base de este proyecto es un informe que ha sido discutido por el propio director de Servicio de Impuesto Interno que está acá. Entonces, yo, presidente, quisiera que me explicaran eso, porque, insisto, estamos dando un acto de fe y sabe que yo no le creo a este gobierno, porque cuando yo abro el diario financiero en la mañana, la primera noticia que me encuentro en la portada es que una gran empresa se va de Chile y otra empresa paraliza una inversión, por la razón que sea. Pero finalmente uno dice, oye, vamos a atacar a los grandes contribuyentes que se están tratando de robar la plata. Bueno, pero estos grandes contribuyentes se están yendo de Chile. Y lo que yo veo hoy día, en mi distrito al menos, es que lo único que hay como gran inversión son puros malls chinos, presidente. Esa gran inversión que uno ve en las comunas de mi distrito, particularmente en Cerrillos, que Google no hace un data center, a lo más puros malls chinos, presidente. Entonces, yo quiero saber cómo funciona esta mecánica para que se le expliquen facilito a los chilenos. Gracias. Muchas gracias, estimado diputado y colega, don Agustín Romero. A ver, no habiendo más palabras, quiero yo decir lo siguiente. En primer lugar, para que el ministro responda a todas las preguntas que ustedes han hecho. En primer lugar, era imposible no relacionar la discusión de este proyecto con la discusión presupuestaria. No. Y por eso también, además, hoy día la estamos tratando. Y yo partí diciendo de que esto era casi como para antes de ayer, ¿no? Tenía una urgencia absoluta y eso ha hecho que además esta comisión se haya allanado, en fin, a tener toda la voluntad de poder tener diálogos con el Ejecutivo y tratar de avanzar lo que más se haya podido, y es lo que hoy día vamos a exhibir en la sala de la Cámara de Diputados. Hay un par de puntos breves. Se ha fortalecido efectivamente la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos. Eso es así y podrá luego el director algo señalar con respecto a la visión que usted va a tener de lo que le corresponde por delante efectivamente desarrollar. Pero yo aquí comparto con mi colega y amigo el diputado Sauerman. Yo siento, ministro, y se lo digo muy en serio, que tenemos un forado gigante con aduana, un forado gigante, que todo el efecto negativo que tenemos como Estado, como país, el ingreso de armas, el ingreso efectivamente de mucha mercancía falsificada, el daño que hoy día provoca la ineficiencia, producto de las razones que sea, la falta de personal, la falta de tecnología. O sea, ¿cómo no apuntar ahí, ¿no? A fortalecer, así como se ha hecho el Servicio de Impuestos Internos, a tener una aduana 3.0, una aduana que sea el muro que evite el ingreso de armas semiautomáticas. O sea, por algún lado, no caen del cielo, por algún lado ingresan. El daño que provoca la economía, ministro, y usted lo sabe mejor que todo lo que estamos acá juntos. Es decir, si algo tenemos que entregar de certezas
tiene que ver con la seguridad. Entonces, a mí en la mañana, y respondo un poco a lo que decía mi colega Romero, se me preguntaba y se dijo en la entrevista, mire, una cosa es el dinero que ingresa y otra cosa es cómo se gasta ese dinero. Y yo, di fe de su persona. Y yo dije que yo no tenía duda alguna de cómo usted iba efectivamente a llevar a cabo el gasto eficiente, así como va a reducir el gasto fiscal, que es absolutamente necesario tener allí una distribución más allá de lo que ingrese ahora. Ahí hay una forma también de poder financiar políticas públicas, ¿no es cierto? Readecuando el gasto público, sin duda alguna. Entonces, apostamos a esa eficiencia, estimado ministro. Y algunas consultas breves, porque respecto al secreto bancario, ¿cuáles son específicamente los delitos en los cuales no habrá oposición del contribuyente? Respecto al inicio de actividades, por ejemplo, ¿incorporará las operaciones turísticas? Esto fue uno de los puntos más relevantes, importantes que se debatió en el proyecto de ley del fortalecimiento turístico. Y se dice que el proyecto va a recaudar 1.200 millones efectivamente de dólares, que como se ha dicho, el próximo año. ¿A qué corresponde? La estimación incluye la de repatriación de capitales, que es básicamente un blanqueamiento de capitales que beneficia principalmente a quienes tuvieron los recursos para evadir y sacar su dinero del país. Entonces, recojo lo que dijo mi amigo Naranjo Jaime. ¿De qué se trata este proyecto? De que cumplan, pues. Cumplan lo que nunca han cumplido, lo que han evadido, lo que han eludido, lo que han hecho facturas falsas, etcétera, 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 lo que no se han podido formalizar. Entonces, vamos a apoyar este proyecto de ley, ministro, y queremos escuchar todas las consultas que aquí se han hecho. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por las consultas y comentarios referidos a este proyecto. Siguiendo más o menos el orden de las intervenciones. Primero, respecto de el comentario del diputado Cifuentes por su intermedio, presidente, sobre el tema de de esta acción educativa, informativa desde del servicio para facilitar la formalización de contribuyentes. Es cierto que la indicación se aprobó con el término podrá, fundamentalmente porque fue una indicación parlamentaria, y eso era necesario para que fuera admisible, pero nosotros lo tomamos como una responsabilidad. Y estamos acá no solo el ministerio, sino que además está el servicio en la figura de su director subrogante. Y no porque, ¿cierto?, nos lo planteen los parlamentarios, nos lo plantea una norma, sino que porque nos parece que es algo necesario. O sea, aquí el tema de la informalidad, como lo hemos comentado en otras oportunidades, no solo un tema de sanciones y castigos, sino que también de facilitar la formalización de actividades. Entonces, en eso no solamente está la norma que mencionaba el diputado Cifuentes, sino que además también hay varias otras a lo largo del texto que tienen que ver con el rol de la DDCON, tiene que ver con la facultad para que el servicio pueda proponerle una declaración de IVA al momento de iniciarse una actividad por una microempresa. Así que hay varios elementos que confluyen en la misma dirección. Y en eso es importante recordar que este proyecto, cuando habla de cumplimiento tributario, cuando habla de brechas de recaudación, señala, como estaba en la presentación que hizo la subsecretaria, que por un lado esas brechas se originan en evasión, probablemente en delitos tributarios. En otros casos es por elusión, o sea, por recurrir a resquicios para pagar menos impuestos, y en otros casos también es por desconocimiento de los contribuyentes, especialmente contribuyentes más pequeños. Así que por eso este proyecto trata esos tres tipos de situaciones. Respecto a la pregunta, de las preguntas sobre el secreto bancario, tratando de hacerlo lo más simple, como decía el diputado Naranjo. A ver, recordemos que hoy día el procedimiento que existe, hay un solo procedimiento a través del cual el servicio pide levantar el secreto bancario, se lo pide a una institución bancaria, la institución le informa al contribuyente
Si el contribuyente no está de acuerdo, el servicio tiene que ir a justificar ante el tribunal tributario ese levantamiento, y en ese proceso puede pasar mucho tiempo y además va corriendo el reloj de la prescripción. Eh, por lo tanto, es un instrumento poco eficaz hoy día. Entonces aquí en este proyecto tenemos se mencionó en alguna sesión anterior casos los cuales son meses o incluso años en que se logre. 18 meses a 2 años. Claro, El promedio. claro. Entonces acá, con este proyecto, se distingue entre un procedimiento de carácter general y de un procedimiento especial. En el procedimiento de carácter general, además de modificarse algunas normas que llevan a agilizar ese procedimiento que mantiene la información al contribuyente, la facultad de que éste suponga, tiene una diferencia bien importante respecto a lo que hoy día existe, que es que permite que se interrumpa el reloj de la prescripción, del momento en que se solicita el levantamiento de cita bancaria. Por lo tanto, el que el contribuyente, el que está ¿cierto?, eludiendo impuestos, se pueda aprovechar de estas demoras de 18 meses para que caiga su situación en prescripción, ya no existe. Y en segundo lugar, está el procedimiento especial, que se refiere a casos en los cuales hay investigaciones sobre delitos tributarios y sobre otro tipo de delitos que tienen una arista tributaria. En este caso, desaparece el tema de la consulta al contribuyente. El servicio solicita el levantamiento del secreto bancario. El juez tributario tiene 5 días para autorizar ese levantamiento sobre la base de verificar 3 condiciones que se establecen en la ley. No se le informa al contribuyente, solo puede suponer que puede ocurrir algo de ese tipo por el hecho de que hay un proceso de fiscalización en la cual ya se le ha citado. En esas circunstancias, el acceso a la información es mucho más expedito, porque son 5 días que tiene el juez tributario para pronunciarse, y después son, ¿cuántos días tiene el banco? El banco tiene 20 días para entregar la información. ¿Ya? ¿Perdón? No, no es apelable. No es apelable. ¿Ah? Así es, porque al contribuyente no se le informa, no se le pregunta, no se puede oponer tampoco. ¿Ya? O sea, el juez, el mandato que establece en este proyecto es verificar 3 condiciones. Primero, que exista una investigación por delito tributario, que básicamente significa que se haya citado al contribuyente en una investigación de ese tipo. En segundo lugar, que la información sea necesaria para completar la información que requiere el servicio, y que el servicio no tiene otra manera de obtener esa información. Esos son los 3 requisitos que básicamente se establecen. Así que son requisitos muy fáciles de verificar. El servicio está haciendo No, si el procedimiento simplificado, si él no autoriza, me tengo que ir al procedimiento general. Sí, si el juez no autoriza, el servicio puede ir al procedimiento general. Siempre tiene esa alternativa. ¿Ya? Ok, después, respecto de la pregunta del diputado Sauer, por su intermedio, presidente, sobre la PGU, lo que se financiaría con estos recursos en el presupuesto 2025 son todos los incrementos de gastos de la PGU por cobertura, reajuste, etcétera, más el incremento a los 250.000 pesos por los meses del año que esté operando para la población que esté definida. Recordemos que en el proyecto de reforma previsional hay una progresión, ¿cierto?, que empieza, me parece, con los pensionados que tenían saldo cero en sus cuentas. Me parece que ese es el orden que se establece. Sobre
la informalidad, comercio ambulante y el fortalecimiento del rol de aduanas. El servicio de aduanas es el servicio que, primero, recordemos que una diferencia importante entre este proyecto y el proyecto de reforma tributaria es que en este proyecto se pone mucho más énfasis en el fortalecimiento operacional de los servicios fiscalizadores. Y dentro de ese fortalecimiento, el mayor esfuerzo se produce justamente con el servicio de aduanas, con 372 funcionarios que se incrementa la dotación del servicio. Esto creo que viene a corregir un sesgo que hemos tenido en el pasado, en que aduanas ha sido un servicio bastante, por así decirlo, postergado, porque durante mucho tiempo se pensó que aduanas estaba como quedando obsoleto en términos de sus funciones, por el hecho de que teníamos teníamos aranceles más bajos, ¿cierto? Pero resulta que aduanas no solamente controla el pago el pago de impuestos al comercio exterior, sino que también el tema del contrabando y, en fin, todas las situaciones que usted mismo, presidente, mencionaba. Entonces, está ese aumento de dotación. También hay recursos para fortalecer su capacidad operacional y particularmente en lo que se refiere a los escáneres o cierta tecnología no invasiva, con lo que ya se ha ido incrementando más lo que está incluido en el presupuesto, más los recursos que están acá, vamos a terminar pasando de 7 escáneres que teníamos al comienzo del gobierno, vamos a terminar en 17. ¿Ah? Entonces eso va a permitir cubrir un espectro mucho más amplio de puertos y puestos fronterizos que tiene el país. Em, en relación a la pregunta del diputado Sáez sobre en qué se... Diputado, disculpe, perdón. diputado Cifuentes. Perdón, Algo ministro, breve, es que este es diputado. un punto que siempre se comenta mucho y que tiene que ver con el estatus de fiscalizador del servicio de aduana. ¿Hay alguna mejoría en el proyecto o alguna reafirmación de eso? Perdón. Sí, gracias, presidente. Aduana es reconocido como un servicio fiscalizador, pero en términos de su personal, en el proyecto hay financiamiento para fortalecer la movilidad al interior del servicio y por esa vía poder tener mejores remuneraciones y mejor alineamiento en las capacidades profesionales respecto de lo que el servicio necesita. En relación a la pregunta sobre en qué se podría haber sido más ambicioso, a ver, primero respecto de la norma de relacionamiento, la que no se aprobó se refería a una norma general en materia de relacionamiento. Hay normas de relacionamiento más específicas en varios temas que están cubiertos por el proyecto, especialmente en el de rentas pasivas provenientes del exterior, que es el caso más grave, ¿cierto?, que era importante corregir. Nosotros señalamos en el Senado que este era un tema que íbamos a mantener en la agenda para incorporar al proyecto de reforma de impuesto a la renta, porque para una de las cosas en las cuales es importante el tema de relacionamiento es para mantener una distinción clara entre el régimen PYME y el régimen general de impuesto a la renta. ¿Mm? Así que es un tema que lo vamos a recuperar en una discusión posterior. Respecto al Consejo Tributario y respecto a varios otros temas que se han planteado sobre, por ejemplo, lo que planteaba el diputado Romero por su intermedio, presidente, sobre cómo llegan los recursos, si se va a cumplir la expectativa de recaudación, quisiera mencionar que un agregado que se hizo en el Senado es una norma transitoria, un artículo final que se da en el proyecto que señala lo siguiente. Transcurrido 3 años desde la entrada en vigencia de la presente ley, de acuerdo al inciso primero, el Ministerio de Hacienda deberá contratar una evaluación externa que se pronuncie sobre la implementación y aplicación de las medidas contenidas en la presente ley, refiriéndose a lo menos a su efecto sobre la recaudación fiscal, su impacto en la actividad económica, sus efectos distributivos y el cumplimiento de los compromisos en materia de gasto adquirido durante la tramitación de la misma. El resultado de esta evaluación será remitido a las comisiones de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, del Senado y deberá ser publicado en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Esta es la primera vez que tenemos una legislación tributaria que incluye una norma para un dispositivo para una evaluación posterior.
¿ya? Y por lo tanto, muchos temas sobre los cuales puede haber dudas, como cómo va a funcionar el consejo tributario, cuánto realmente se recaudó, qué efecto tuvo sobre la actividad económica. Eso vamos a poder tener una evaluación externa, independiente, transparente y pública. ¿Ah? Entonces, yo creo que es importante valorar esto porque no es algo común, o sea, algo que no hemos incluido nunca en la legislación tributaria antes. Em, Respecto de, el diputado Sá mencionó también, ¿cierto?, la importancia de seguir mejores prácticas internacionales. Yo quiero señalar que el tema del Consejo Tributario, nosotros lo tomamos después de hacer una revisión bien exhaustiva de la institucionalidad de los organismos fiscalizadores tributarios en los países OCDE. Les pedimos específicamente a la organización un análisis de ese tipo, que no es parte de su análisis más regular, y de ahí se extrajo la idea del Consejo Tributario con estas facultades, que es distinto de lo que se planteó en algún momento, porque recordemos que en esta misma comisión, en algún momento, por ejemplo, se planteó que hubiera un gobierno colegiado del servicio. ¿Ah? Entonces, lo que vimos al revisar todas esas prácticas en otros países es que en todos los países las administraciones tributarias tienen un gobierno unipersonal, pero existen instancias como el comité ejecutivo, que está planteado acá como una instancia interna, y este consejo externo. Esas instancias existen con las distinciones que aquí se hicieron, es decir, entre pronunciamientos sobre casos particulares versus normas de carácter general, y carácter asesor versus decisorio en una serie de materias. Em, bueno, la diputada Yomans también preguntó por secreto bancario, lo que ya contesté. Y respecto del tema de impuestos a herencias y donaciones, en la Comisión de Hacienda del Senado se rechazó lo que venía propuesto en relación a las donaciones revocables. Se señaló en la discusión que eso era porque no correspondía a la lógica de este proyecto. Nosotros no necesariamente coincidimos, pero señalamos en la discusión de ayer que si ese era el argumento, nosotros presentaríamos un proyecto separado con esta norma en particular, porque el mecanismo que actualmente existe de donaciones revocables nos parece muy inadecuado, en el sentido que incentiva, o sea, un mecanismo que facilita la elusión tributaria de manera muy significativa. Así que eso lo vamos a presentar de manera separada. Ya comenté lo de personas relacionadas. Hay que señalar en todo caso, respecto a personas relacionadas, recordar que sí, como mencioné recién, quedó la norma en relación a rentas pasivas, y también dentro de las características generales de aplicación de la norma antiilusión también es posible, ¿cierto?, incorporar esa variable en el análisis. Em, eh, Respecto del Consejo Asesor y la publicación de normas de los nombres de los postulantes, yo en esto quiero compartir una experiencia en el Banco Central. Yo en el Banco Central, cuando fui presidente, establecí que todos los cargos ejecutivos se iban a llenar por concurso. Antes eran nombramientos que hacía directamente el presidente del banco. Pero nos dimos cuenta que a medida que uno iba subiendo en la jerarquía, había menos postulantes y no más. ¿Y por qué ocurría eso? Porque gente muy calificada que podía estar interesada en un cargo no le gustaba la idea de aparecer como perdiendo un concurso. Entonces aquí tenemos que tener claro que, ¿cierto?, cuando las personas postulan a un cargo público, si saben que si pierden el concurso va a ser público que les fue mal, probablemente vamos a tener menos postulantes y no más. Entonces es una cuestión que hay que ponderar, ¿cierto?, en relación a este tema en particular, porque por lo menos me tocó la experiencia bien concreta en el caso del Banco Central. Respecto del denunciante anónimo que pregunta el diputado von Millenbrock, el tema denunciante anónimo quedó focalizado en
denuncias que tienen que ver con delitos tributarios o con delitos de otra naturaleza que tienen una lista tributaria. Em, como lo discutimos en su oportunidad, la persona que hace la denuncia solo adquiere el carácter de denunciante anónimo con los mecanismos de protección que tiene y la posibilidad de obtener ¿cierto? Una recompensa en la medida que entrega información relevante para la fiscalización del servicio. Eso significa información concreta que lleva, ¿cierto?, eventualmente a la identificación y una querella por delitos tributarios. Por lo tanto, no es cualquier denuncia, no son denuncias al voleo, no son rumores, sino que tiene que ser información muy concreta, específica y que conduzca a una querella por delitos tributarios. La recompensa está ligada al resultado de esa querella y se determina en proporción a la multa que aplica el servicio. No es respecto del monto defraudado o no pagado, sino que respecto de la multa. 10% de la multa, ¿cierto? A partir de un cierto monto hacia arriba. Sobre el análisis de proyectos evaluados en el presupuesto, que también lo preguntaba el diputado Van Millenbroek, yo quiero recordar, porque he estado ahí presente, cuando la directora de presupuesto ha presentado el informe de finanzas públicas que coincide con el presupuesto, siempre tiene un capítulo dedicado a este tema. Pero desgraciadamente muchas veces la discusión se va en otra dirección y no se llega a profundizar sobre ese tema en particular. Pero yo le puedo asegurar que esto va a estar en la presentación de la directora y que ojalá se le preste la atención que merece. Ahora, respecto de la pregunta del diputado Romero sobre la recaudación, creo que tenemos que tener claro de que no solo en relación al cumplimiento tributario, en relación prácticamente a cualquier componente de ingresos fiscales, siempre vamos a estar trabajando sobre la base de estimaciones. Una característica de los presupuestos es que la parte de los ingresos es una estimación, pero la parte de los gastos es un compromiso. A veces la recaudación efectiva es muy cercana a lo que se estima. A veces no, y eso no es, y a veces ocurre con impuestos bien predeterminados. Por ejemplo, hemos comentado antes que el resultado de la operación renta siempre es muy difícil de poder estimar porque hay muchas cosas que se suman y se restan. Hemos tenido casos en los cuales las recaudaciones han ido por debajo de lo que se estimaba y otros casos en que han ido por arriba. Por ejemplo, en el caso de las plataformas de servicios, la aplicación del IVA a plataformas de servicios, las recaudaciones son muy superiores a lo que se estimó en su momento. Así que, pero en el fondo, la gracia de los presupuestos es que más o menos las mismas personas se encuentran en distintos momentos del tiempo, siempre hay la posibilidad de actualizar esa estimación y esa discusión. Y finalmente, presidente, bueno, ya me referí al tema de aduanas. Solo quisiera, dado que usted también mencionó el tema del secreto bancario, comentar una cuestión adicional. Hay que recordar que los temas del secreto bancario que están en este proyecto están referidos solo en función en relación a la fiscalización tributaria. Pero además hay otro proyecto de ley, que es el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, donde hay un planteamiento de levantamiento del secreto bancario en relación a las funciones de la unidad de análisis financiero, de la UAF. Por lo tanto, para lo que es investigación de delitos ligados a crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, ahí hay un planteamiento que va más allá de lo que está en este proyecto, así que creo que es bueno tenerlo en mente para el momento en que llegue hasta acá. Y por último, respecto a su pregunta sobre repatriación de capitales, en la medida que se apruebe ahora este proyecto en tercer trámite, los ingresos por esas normas transitorias sobre repatriación de capitales
o término acelerado de juicios, más bien se van a recaudar este año, más que el próximo año. ¿Ah? Por lo tanto, los 1.200 millones de dólares tienen que ver más que ver con los otros componentes de este proyecto más que con ese en particular. Bien, muchas gracias, estimado ministro. Brevemente, diputado Sauerman. Presidente, que nos quedó una duda respecto al denunciante anónimo, porque el texto que presentó la subsecretaria dice que en el Senado se hizo la modificación, se mantiene la recompensa, pero se pone un límite inferior a su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a 80 millones. Entonces, el ministro hacía referencia a la multa. Entonces, por eso nos produce una confusión. Entonces, ¿está bien este texto? ¿Es lo que le acabo de leer o respecto de la multa? Presidente, muy breve. Sí, lo que ocurre es que para que proceda la recompensa, el impuesto defraudado tiene que ser superior a 100 UTA, o si no, no hay recompensa. Luego, superado el límite, aplica la recompensa, pero la recompensa es el 10% de la multa. ¿Sí? O sea, es como una barrera de entrada, dicho de otra forma. Está Quizás bien se el explica texto, mejor. está clarísimo. Muy bien. No sé si alcanzamos a que el director alcance en 2 minutos hacer uso de la palabra, estimados colegas, ¿les parece? Señor Echeverry, brevemente, por favor. Gracias, presidente. Tomando temas, yo estoy de director subrogante eh, y estoy tomando una serie de decisiones, pues estoy participando en el concurso, eh, estoy poniéndome en la hipótesis que me vaya bien y que siga, y si no, por lo menos va a llegar otro que ya va a haber un camino que está trazado. Eh, yo antes fui 12 años director de impuesto interno, pero hace bastante tiempo. Eh, sobre temas de fiscalización. Eh, el tema del comercio ambulante que se ha mencionado bastante. Bueno, una de las decisiones que tomamos es sacar a los fiscalizadores a la calle a estar fiscalizando en terreno. Por otro lado, acabo de crear una oficina que se va a especializar en el crimen organizado desde el punto de vista tributario. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces los comerciantes ambulantes están alimentados en sus productos por verdaderas mafias. Entonces, por eso que con esas dos medidas yo espero que podamos ser efectivos en la lucha contra el comercio informal, aparte de contra las mafias. El otro tema es el Consejo Asesor Externo. Yo quiero complementar lo que decía el ministro en el sentido de que hay inhabilidades fuertes para los que ejerzan en el Consejo. Yendo a los asesores tributarios, ellos obviamente no pueden ejercer como asesores tributarios, están inhabilitados completamente mientras estén en el cargo, pero además, si se ven temas en las circulares que tienen que afectar a algunos de sus clientes pasados, también se van a tener que inhabilitar. Así que yo, esta es mi opinión, en la práctica va a ser muy difícil que un asesor tributario entre ahí, porque va a estar siempre inhabilitado en todos los casos, porque muchas circulares tienen que ver. Y solo se puede pronunciar sobre la legalidad y sobre la parte de la circular. Entonces, obviamente que no es que van a hacer ellos las circulares y qué sé yo, y que hablen, perdón. Nombrar a uno cercano. No van a ser ellos, pero van a nombrar a Bueno, eso puede Señor ser. Echeverry. Pero, y lo otro, Eso en otro país. claro, lo otro, bueno, pero igual el que esté director y el Servicio de Impuesto Interno va a estar vigilante y va a hacer todos los medios Bien. para que las cosas se hagan bien. Yo no me parece grave, al contrario. Un a veces último puede ser punto, una señor ayuda. Echeverry, porque estamos en la hora, desgraciadamente. El tema de elevación y si bien tuvimos aquí una reunión y yo no tengo avances importantes sobre eso, sí voy a las cifras gruesas. Aquí estamos con un grado de evasión que es un poco superior a la que teníamos a finales de los años 2000. 18% en IVA, 20%.
Yo estoy hablando de cifras globales. Ah, globales. En el pasado, porque impuesto interno hay 5.000 funcionarios. Es muy importante el management, la gestión, porque cómo haga, qué es lo que hagan, a qué se prioriza, cómo se usan los sistemas de información, cómo están las personas en la calle, cómo se coordinan. Esto es un tema de management. Y en el pasado, cuando he estado a cargo de estos temas, se han logrado avances muy importantes en disminución de evasión. Y yo creo que esta mezcla de mejorar los sistemas informáticos, con sacar más gente a la calle, con las atribuciones de este proyecto de ley que son muy importantes, yo creo que, con mi experiencia, que se van a lograr con creces los pronósticos de recaudación de este proyecto. Eso quería muchas decir, gracias, señor estimado presidente. señor Echeverri. Sí, solo hacer un punto final. Si me dan un porcentaje de lo que sobrepasa, estoy de acuerdo. Solo hacer un punto final, señor Echeverri, que yo creo que interpreta a todos los colegas. El efecto que está provocando los malls chinos en Chile va en directo perjuicio de todo comerciante o emprendedor que quiera efectivamente hacer un desarrollo económico. O sea, los efectos son bastante más adversos. Se dice, y usted ha hecho fiscalización, de la cantidad de ingresos de mercancía ilícita, el trato que tienen laboral, los pagos excesivos de arriendo que son imposibles de enfrentar con un arriendo como paga. Entonces, algo hay detrás de todo este tema donde se necesita mucho más acción, mucho más fiscalización, señor Echeverri. Señor presidente, eso voy a reiterar lo que dije sobre los fiscalizadores en la calle, ir a las mafias y todo eso. Pero en este proyecto se elimina la exención de IVA para las compras por pequeño monto. Y muchas de las cosas que se venden en los moles chinos evaden el IVA, o sea, no pagan IVA y ahora van a tener que pagar IVA. Muy bien, gracias. Diputado Donoso, la última pregunta, breve. Una consulta muy corta, ojalá el director, si es que tiene la posibilidad de responder. El denunciante anónimo tiene el 10% de la multa sobre una evasión sobre 80 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué multa más o menos correspondería a algo así si, por ejemplo, una evasión de IVA? ¿Ah? O sea, ¿cuánto es la remuneración a este denunciante anónimo? Que además, en mi opinión, lo más probable que sea el contador que ocupó la clave del contribuyente. ¿Ah? ¿Por qué no? Pero si él no participó, él formalmente nunca participó, porque formalmente el que participó es el cliente. Así siempre, claro. Claro. Y los contadores prácticamente en Chile no ocupan su clave única por temor a las sanciones, pero sí efectivamente son los que ejecutan la contabilidad y los que hacen la... ¿Hay alguna Entonces, aproximación? ¿O no? ¿Ya? No hay aproximación. Listo. El micrófono, por favor. Pasada que no existía eso, de todas maneras la gente por distintas razones iba a anunciar a impuesto interno y eso siempre le poníamos alfombra roja y era una gran forma de detectar irregularidades y delitos tributarios. Entonces ahora con que esta formalización, más encima el premio, yo creo que va a ser muy importante. Yo acabo de estar en un seminario internacional y en Brasil eso ha sido muy, muy impactante, esto de que darle un premio a un denunciante. Gracias, señor Echeverri. Estimada secretaria, ¿quién sería el diputado y diputada informante? Presidente, previo a eso, la Secretaría necesita tener absoluta precisión respecto de lo que se va a informar de lo hecho acá. Entonces, la comisión acuerda recomendar a la sala la aprobación Así es. de todas las modificaciones, tanto hechas en la Comisión de Hacienda del Senado como las 4 que se han explicado, Así es. hechas en la sala. Eso Ese es. el punto. A ver. Está bien. No, pero es que no, eso no Es lo que sabía. es la recomendación que hace la comisión, o sea, más allá del voto en contra. ¿Ah? Porque lo estamos votando, entre otras No, cosas. esto ¿Ya? se está ¿Sí? recomendando Es una y es lo que recomendación. la comisión ha acordado ¿Sí? por mayoría. Habría acuerdo. Por mayoría, por mayoría. Bien. Y diputado informante, El diputado señor Barrera. habiendo concluido la orden del día, se agradece y se levanta esta sesión.